que Él constituyó evangelistas. Entonces queremos diferenciar el propósito del ministerio de los apóstoles y de los profetas para explicarlos en la participación personal en la obra de Dios. ¿Cómo podemos llevar a las personas para que se edifiquen en ese fundamento? El trabajo el concepto de evangelistas, dijimos que la palabra del Señor lo expresa como nuestro Señor Jesucristo comisionó a sus 12 apóstoles diciéndoles y a todos los demás, a todos los que se han reunido, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Total que la acción del evangelista es ir al mundo, ir al lugar en donde Dios lo ubica, bien sea aquí o si lo manda a otra parte, ir a predicar el evangelio. No es hablar de otra cosa, no es hablar de familia, no es hablar de cultura, aunque todo eso hay que tratarlo, pero como herramientas para predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No podemos hacer discriminaciones, hacer acepción de personas que a unos sí y a otros no. Está tan necesitado de Dios el indigente que camina por las calles como la persona que tiene algún cargo honorífico en algún área del gobierno, distrital, departamental, nacional. Si no ha recibido a Jesucristo como Salvador, es un prospecto para el Evangelio. Dios quiere cambiarle su vida y seguramente que si el Evangelio los tocara y se dejan afectar, muchas cosas cambiarían, porque va a encontrar sentido a lo que dice la Escritura: el que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más, trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Total que esto que el Señor nos ha encargado es para que en esa predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, los traigamos al fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy vamos a tratar esto de quiénes son responsables del evangelismo. ¿Quiénes son responsables del evangelismo? Entendiendo que la esencia del trabajo, como ya lo vimos, es anunciar las buenas nuevas. Los noticieros de cualquier país del mundo, de cualquier cadena de televisión, de radio, están anunciando tragedias, sufrimientos, aflicciones, por dos razones: porque es lo que más abunda, pero también porque las personas quieren oír eso más que de pronto sentarse a ver un programa educativo en la televisión, por ejemplo. No, se quiere cambiar el canal a donde hay robos, intrigas, violencia, desvíos morales. Y a todas esas personas hay que anunciarles que Dios no quiere condenarlos, que hay una buena noticia. El Señor Jesucristo nació, se manifestó en carne para podernos salvar. Y por eso hay oportunidad para el ser humano. Esto de la responsabilidad del evangelismo, de anunciar las buenas nuevas, pues podemos encontrar que los primeros que fueron comisionados fueron los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles fueron comisionados para anunciar, el Señor les dio la comisión. Pero además de ellos, hubo otro grupo dentro de la iglesia que son los evangelistas, justamente. Los evangelistas es un grupo en donde hay más personas. El grupo de los apóstoles estaba cerrado a los 12, y si una persona, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, cualquiera de ellos, desde luego que es un evangelista. Así como seguramente algunos de ustedes recuerdan los diagramas de Venn que se usaron en la teoría de conjuntos. Aquí el conjunto de apóstoles es un subconjunto de los evangelistas. Eso quiere decir que todos los apóstoles son evangelistas. Pero el hecho de que haya algunos elementos por fuera nos deja ver que pueden ser evangelistas sin ser apóstoles. Ya, ser evangelistas sin ser apóstoles. Y ahora encontramos que hay una comisión mucho más grande a todos los creyentes. Una cosa es ser un evangelista como Felipe, por ejemplo, y otra cosa, ser un creyente que evangeliza.
Había en esa época de la Iglesia Apostólica hombres que iban llevando el Evangelio, predicando el Evangelio, que no se quedaban quietos en un lugar, sino que iban llevando el Evangelio, y generalmente cuando se establecía una iglesia, le abrían el espacio a los pastores y maestros para que pudieran atenderla y continuar el perfeccionamiento de los santos. Pero a cada uno que se iba convirtiendo, se le transmitía, se le comunicaba esa comisión de predicar el Evangelio a las personas que tenía a su alrededor, a su familia. Por eso, todos los creyentes tenemos que ver con la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Total, que cada evangelista que tenga un ministerio especial dado por Dios como evangelista, desde luego que es un creyente, igual que los apóstoles son creyentes. Pero hay creyentes que son creyentes, son feligreses, pero no tienen ese ministerio como evangelista. Él testifica, él cuenta, él muestra con su vida la transformación que Dios hizo y está evangelizando, pero como que no es su quehacer dentro del cuerpo del Señor ir de un lugar a otro llevando las buenas nuevas, como si ocurre con algunos que han identificado que eso es lo que llena sus vidas. ¿Sí? Así como a los apóstoles los escogió el Señor, los evangelistas también. Él es el que capacita, da talentos y da dones para que la persona pueda predicar con facilidad y predicar con eficiencia, con efectividad, con eficacia el Evangelio. Yo creo que usted también ha conocido personas que, aunque no tengan una forma muy amplia de conversar, digamos que tengan una oratoria muy buena, pero hablan de Jesucristo y lo hacen de pronto de una manera que puede sonar hasta brusca, ¿sí? O de una manera como muy rogando, pero lo cierto es que Dios mueve a las personas y reciben eso que el Señor quiere darles, y se mueven y van y acuden. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando ese ministerio que le entregó a ese evangelista. Nosotros podemos, desde nuestra condición como feligreses, como parte del cuerpo del Señor, hacer obra de evangelista. Y seguramente que podremos encontrar que de verdad Dios nos usa y que en la medida en que le permitamos a Él obrar, pues que todos nosotros tengamos esa oportunidad. Esto de la responsabilidad del Evangelio, de comunicar buenas nuevas, se expresa de una forma más amplia, como lo hemos visto en el Nuevo Testamento. Pero si damos una mirada al Antiguo Testamento, encontramos que Dios ya estaba mostrando que eso tendría que venir. En Isaías 40, de los versos 8 al 11, dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y luego le dice: súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: venid aquí, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Desde la época del profeta Isaías se está hablando que un día se podría decir: ved aquí al Dios vuestro. Y Jesús se presentó como ese buen pastor que da su vida por las ovejas. De manera que ya se está prefigurando que se necesitaría una anunciadora de Sión, una anunciadora de Jerusalén, para levantar la voz fuertemente, sin temor, y anunciar que el Salvador, el Dios eterno, estaba ahí con ellos. En Isaías 52, versos 6 y 7, dice la palabra: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
Y dice el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nota que está diciendo, son hermosos los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia, el que publica salvación y que puede decirle al pueblo de Israel, eso estaba dicho por el profeta Isaías, tu Dios reina. Y nos ha aclarado que todo el pueblo sabrá su nombre y Jesús lo dio a conocer. Jesús lo mostró con su vida, dio a conocer el nombre de Él como Dios. No lo había revelado antes, pero a partir de su manifestación en carne, sí. Un comentario que vale la pena tener bien claro para que miremos la importancia de todo esto que tiene que ver con la comunicación de las buenas nuevas. Encontramos que el verbo evangelizar se usó desde el Antiguo Testamento y se usó en el Nuevo Testamento, el uno en hebreo, el otro en griego, y que se tradujo a español como evangelizar, esa acción de publicar las buenas nuevas. Y encontramos en la Biblia que el verbo que se tradujo como evangelizar en el Antiguo Testamento se aplicó al Señor. En Gálatas 3:8 hay una referencia que dice la Escritura, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está haciendo una referencia a que Dios quería salvar a los gentiles. Abraham le anunció eso, que él iba a salvar a los gentiles también, que no era solamente a la familia de Israel, a la familia de Abraham, sino que en Abraham serían benditas todas las naciones. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia y les dice eso, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y note que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera que Dios le dio las buenas nuevas, la buena nueva a Abraham. ¿Y cuál era esa buena nueva? Que en él, en su descendiente, en su simiente, serían benditas todas las naciones. La expresión hebrea goyim, que se traduce como gentil, era justamente eso. Y para los hebreos era extraño, los israelitas, ¿cómo así que Abraham también es padre de los gentiles, de la gente que no nació del pueblo de Israel? Justamente Dios mismo le testificó a Abraham que esa buena noticia era para que él la tuviera presente y que cuando se leyera hoy, viéramos que Dios sí le había previsto a Abraham ese anuncio. En Lucas 20, de los versos 1 al 8, encontramos una narración tan bonita. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Note, le está hablando a Israel en el templo, pero está anunciando el evangelio, esa buena noticia de que Dios salvaría también a los gentiles. Llegaron los principales sacerdotes mientras Jesús estaba anunciando el evangelio. No vino a traer una reforma tributaria, una reforma política, no vino a manifestarse en el Imperio Romano y a tener una curula ya en el Senado romano. No, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué les traía? El evangelio. Esa buena noticia de que Dios había llegado en el cumplimiento del tiempo, que estaba con ellos para salvarlos. Entonces llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Como diciendo, ¿cómo se te ocurre decir que ahora hay salvación, que ahora hay perdón, que ahora hay reconciliación? Si eso lo teníamos, pero en el oficio sacerdotal con el sumo sacerdote día la expiación. ¿Por qué estás hablando que hay otra forma, que Dios ha venido a salvar, que el Mesías llegó?
Bueno, todo eso que el Señor estaba comunicando, le preguntan con qué autoridad. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Repito, el bautismo de Juan, como Juan bautizó en el desierto, en el río Jordán, y le anunciaba al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, el Mesías anunciado, que Juan era el precursor del Mesías cuando Dios se manifestara. Entonces el Señor le pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le obedeciste, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Note, el pueblo humilde había entendido el mensaje de Dios, predicado por medio de Juan. Pero estos conocedores de la ley, estos conocedores de las escrituras, no fueron capaces de creer. Y aquí pues están tratando de sorprender al Señor con una pregunta capciosa para ver de dónde saca esa autoridad. Y Él les hizo la pregunta. Entonces, como no llegaron a una decisión, respondieron que no sabían de dónde fuese. No sabemos si ese bautismo, si esa predicación es del cielo o es de los hombres. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me quieren decir para no comprometerse, no me hagan comprometer delante de ustedes. Ellos querían que dijera, yo soy el Mesías, para poderlo apedrear por impostor. Y Jesús sí era el Mesías. Y de hecho se lo declaró en alguna ocasión a la mujer samaritana y al hombre al que le había sanado los ojos cuando estaban a solas. Yo soy el que habla contigo, mujer, le dijo a la samaritana. Y al otro cuando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que crea? Soy yo el que habla contigo. Y el hombre lo adoró y Jesús le permitió. Entonces ellos vienen aquí y no se dan cuenta que desde la época de Abraham el Señor ya había anunciado que se proclamarían las buenas nuevas, esa buena noticia, que los gentiles serían salvos juntamente con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Pero además de ese carácter de evangelizar, esa acción que Dios hizo, comunicar las buenas nuevas, también los apóstoles recibieron esa comisión. Y no solamente que el Señor lo dijo, sino que hay una declaración en Hechos capítulo 5, a partir del verso 40. Dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Recuerden, habían apresado a unos apóstoles y los azotaron. Y luego les dijeron, no hablen en ese nombre, hablen lo que quieran, pero no hablen de ese Salvador. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Total que el Evangelio del Señor Jesucristo está íntimamente ligado con su nombre, con el nombre de Jesús, que es el nombre dado a los hombres para ser salvos. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 42. Y todos los días, oiga, todos los días, esos apóstoles en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que la acción de evangelizar la asumieron también los apóstoles. El mismo Señor predicó el Evangelio. Ahora los apóstoles no cesan, no suspenden, aunque los golpearon, y siguen predicando a Jesucristo. Ese Mesías que se le había anunciado a Abraham era el Señor Jesucristo, y ahora los apóstoles lo están anunciando. Además, encontramos que a los feligreses también se les dio ese mandato. Bueno, Hechos 21:8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y encontramos en casa a Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Posábamos con él. Ya se habla de alguien que no es apóstol, desde luego no es el Señor, pero es reconocido como evangelista. A Felipe. Total, que a los feligreses en general, el Señor también nos ha dado esa posibilidad de
poner en práctica la predicación del Evangelio. En Hechos 8:4 justamente nos dice eso la palabra de Dios, que encontraron a este hombre y que fue llamado evangelista. Mirando lo que nos dice la palabra del Señor, ya no el verbo evangelizar, la acción de evangelizar, sino el sustantivo evangelista. Así como se habla el verbo construir, el verbo pintar, que es la acción de construir, la acción de pintar, pero a la persona que lo hace se le dice constructor, pintor, electricista. Entonces, al que predica el evangelio, al que hace esa acción de comunicar las buenas nuevas, sí se le puede identificar con el sustantivo, con el nombre de evangelista. Con ese título de evangelista se identificó, encontramos a Felipe, lo hemos leído en Hechos 8, en Hechos 21:8 que acabamos de leer, pero quisiera que miráramos de Hechos capítulo 8 las cosas que van mostrando de qué manera Felipe fue llamado el evangelista, qué fue lo que hizo, de dónde salió, cómo fue su proceso. Entonces, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vino una persecución después de la muerte de Esteban y fueron esparcidos. Y los hermanos salieron para diferentes lugares. Pero nos cuenta en el libro de los Hechos que Felipe se fue a Samaria y les predicaba a Cristo. Encontramos que allá lo oyeron, que había un mago que los tenía engañados, haciéndoles creer que sus artes mágicas eran el poder de Dios. Pero dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, predicar a Jesucristo es anunciar el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, que hay una consecuencia cuando el evangelista evangeliza, cuando anuncia la esencia del evangelio, que es la salvación en el nombre de Jesucristo. Entonces se bautizaban hombres y mujeres. Total que hubo un resultado de ese trabajo evangelístico. Más adelante, el mismo capítulo 8, encontramos en el versículo 35, ¿sí? Después de que ya Felipe recibe la orden de Dios de descender por un camino desértico y en cambio de objetar se va y el Señor le muestra que se junte a un carro y comienza a hablar con un eunuco funcionario de Candás. Entonces dice la escritura, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, que Felipe tomó la escritura que el eunuco iba leyendo, de que como cordero a la muerte fue llevado, de quién dice esto el profeta, y partiendo de ahí le anunció el evangelio de Jesús. Los evangelistas hacen eso, parten de lo que el hombre tiene, de lo que el hombre está pensando, y le anuncian el evangelio de Jesús. No se quedan a mitad de camino, no le ignoran lo que está preguntando para anunciarle, sino que a partir de ahí. El verso 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Recordemos en el pasaje, llegaron a cierta agua y el mismo eunuco le dijo, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y mandó parar el carro, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Vino un derramamiento del Espíritu Santo y el Espíritu arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Un feligrés con corazón de evangelista ahora. Y así comenzó la iglesia en Etiopía. ¿Pero qué ocurrió con Felipe? Dice el verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por donde quiera que va, el evangelista, ¿qué hace? Evangeliza. ¿Qué hace el pintor? Por donde quiera que va, pinta. ¿Qué hace el constructor? Por donde quiera que va, construye. Lo contratan aquí, lo contratan allá. Claro, él tiene que vivir de la construcción, de la pintura. Bueno, Dios sustenta a sus evangelistas y dio las indicaciones. El obrero es digno de su salario. No se preocupe que yo me encargo de eso. Hay un detalle que es bien importante mirar y es que Felipe no fue contado como apóstol.
En el versículo 14 del mismo capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, estos sí eran apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es un pasaje muy bonito que muestra cómo en la labor del evangelista los llevó hasta ahí. Se salvaron, están salvos, pero tenemos que darles o tienen que recibir ese poder para servir al Señor, para ministrar a otros. Entonces, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Por eso el sentido de apóstol es enviado. Pedro, aunque tomó la iniciativa y algunos han querido tomarlo como el más importante de todos, noten que aquí los apóstoles lo enviaron. Es decir, que hay una autoridad que está por encima del apóstol en particular y es la autoridad del grupo de apóstoles, a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron, impusieron las manos y Dios comenzó a llenar con el Espíritu Santo. Felipe no dijo, no, pero ¿por qué no me nombraron a mí? Deme eso. No. En cambio, Simón el mago sí quiso tener ese don. Le dijo, no, eso no es para todos. Esto es algo que Dios reparte como Él quiere. Hay otro que recibe la recomendación de constituirse en evangelista. Lo hemos leído muchas veces a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 4:5, Pablo le recomienda, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, que podemos hacer nuestro ministerio en otra área, no tiene que ser como evangelista solamente, pero podemos hacer obra de evangelista. Aunque no tengamos el título, yo no soy pintor, pero puedo tomar un rodillo y pintar una pared, pero no vivo de eso, no es mi fuerte, no es lo que yo hago como servicio para los demás, pero yo puedo pintar, puedo construir algo. Pero el que tiene ese título, el que tiene ese ministerio, es porque Dios lo dotó para ello, especialmente. Timoteo tampoco fue contado con los apóstoles. Mire que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2, Pablo introduce la carta diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dijo que nosotros somos apóstoles, no. Ser evangelista no lo constituye en apóstol, son ministerios diferentes. Aunque todos los apóstoles hagan trabajo evangelístico, sean evangelistas, pero no todos los evangelistas son apóstoles. En la carta a los Colosenses, también en la introducción Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y vuelvo a insistir, el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De tal manera que podemos decir que si bien le dice a sobra de evangelista, Sem, tú eres evangelista, hazlo, cumpliendo tu ministerio, no lo incluye como si fuera apóstol. ¿A quiénes más se les ha aplicado ese sustantivo, ese nombre de evangelista? Bueno, a otros ministros, que es lo que hemos leído una y otra vez en Efesios 4:11, que nos dice la Escritura, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces note que hay campo para muchos más. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, y pare de contar, pero ahora hay evangelistas que tienen ese trabajo, anunciar las buenas nuevas para traer a los perdidos al fundamento de apóstoles y profetas, y que pueda continuar el trabajo los pastores y maestros de quienes hablaremos la próxima vez. Reflexionemos y nos despedimos en esta noche. ¿A qué me trajo Dios a esta Samaria?
De pronto usted dice, yo no entiendo por qué me mandaron, me trasladaron de un puesto que tenía en mi empresa y me mandan para esta ciudad, para este lugar. ¿Por qué terminé yo aquí? Pudiera parecer un camino desértico o una ciudad demasiado perversa, conformada por gente mezclada. Samaria era sinónimo de gente que se había mezclado, no eran israelitas puros. Y entonces, ¿para qué vino la dispersión? ¿Por qué la persecución? Y Felipe se encontró en Samaria. Bueno, Dios lo llevó para que evangelizara allá. Dios quería que él evangelizara en Samaria y por eso terminó allá. Pregúntese, ¿por qué Dios nos tiene en ese barrio? ¿Por qué Dios lo tiene en ese vecindario? ¿Por qué Dios lo tiene en esa empresa, en esa universidad, en ese colegio? ¿Será su Samaria? ¿Será mi Samaria? Y así como Felipe no objetó cuando el Señor le dijo, desciende por ese camino que es desértico. Dijo, pero Señor, ¿cómo así? No, podemos decir nosotros, Señor, llévame aún por el camino desértico, por el camino desolado, por el camino de la pérdida, por el camino de la enfermedad, por donde sea. Hay hermanos que han pasado por un cuadro de salud delicado, fueron hospitalizados y aunque tuvieron que operarlos, pero después tuvieron que reconocer que no llegaron allá gratuitamente, no llegaron por causa de la cirugía o del tratamiento médico, sino que había una necesidad de alguien a quien le compartieron el evangelio. Se encontraron allá. Recuerdo un hermano de Campo Hermoso que cuando le dijimos lleve al niño para que el médico revise, porque el ojito está muy saltado, está como muy fuera de la órbita. Y él dijo, no, yo lo llevo allí. Pero finalmente la cosa se complicó y tuvieron que como familia llevarlo a hospitalizar. Y allí en el hospital tuvieron que compartir habitación con otro niño que tenía una gusanera en la cabecita, una cantidad de gusanos que le hervían de ahí. Pudieron testificarle a la mamá, pudieron hablarle de todo lo que el Señor tenía para salvarlos, oraron por el muchacho y el Señor lo sanó de esa gusanera. Y después de que eso pasó, vinieron los médicos y dijo, no, ya el tumor que había, que estaba presionando el ojo de su hijo, ya no está, no hay necesidad de cirugías, ya vamos a seguir un tratamiento y hasta luego, váyanse. Ellos pudieron ver que Dios había usado esa situación tan dolorosa, mi hijo, un tumor, el ojo saliéndose de la órbita. Dios lo podía haber sanado en la casa, pero los dejó llegar al hospital porque era como ese camino desértico para poder predicar el evangelio a una familia que no conocía al Señor. Ahora nos podríamos preguntar, ¿hay algún ministro de Hacienda por ahí? Era un camino desértico y el que regresaba en su carruaje era un hombre importante, un hombre adinerado, un hombre culto que tenía una copia del libro del profeta Isaías, del rollo de Isaías. Era un rollo grande y él tenía cómo llevarlo. Y aunque era eunuco y no podía entrar al templo, cada año iba a Jerusalén a la fiesta. Pero ahora regresaba con esa pesadumbre. No pude entrar, pero bueno, estuve ahí porque no puedo por mi limitación física. Pero cuando se encuentra con Felipe, lo mandas, sí, súbete, siéntate aquí. Note que es una persona acostumbrada a que le acaten sus indicaciones, sus órdenes. Le dice, por favor, enséñeme a entender la escritura. Y le pidió que se subiera al carro. Yo me pregunto si a mi lado, y lo invito para que se pregunte si a su lado habrá de pronto algún ministro de Hacienda, alguien muy importante, un gerente, un profesor, un rector de la universidad, un alcalde menor, alguien con quien usted tiene acceso y que para otros no es accesible. Y que de pronto en algún momento de soledad esa persona esté necesitando una consolación, un consejo, una palabra de oración y usted está ahí no para callar, sino para decirle, bueno, lo que pasa es, y partir de esa necesidad, partir de esa inquietud, de eso que él dijo para anunciarle el Evangelio de Jesús. Ese es el punto de partida, pero no es enredarnos con él en analizar la situación política del país. Es partir de ahí para mirar que la solución es el Evangelio de Jesús y predicárselo. Y que él mismo pueda decir, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como dice el himno de
lluvias de bendición, mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Y habla de tener la lámpara encendida, que aunque hay una noche de pecado, la merced de nuestro Padre es como un faro que alumbra. Y el consejo que nos dan es mantener el faro ardiendo y arrojad su luz al mar, que si hay navegantes que están a punto de perecer, pero esa lucecita ya a la distancia le permite mirar, ay, la playa queda por allá, pero hay que tener cuidado porque seguramente hay rocas, hay peligros, y el faro le va a mostrar hacia dónde dirigirse para encontrar salvación, para poder navegar en seguro. Que Dios permita que seamos ese faro, que la gente pueda mirar y dice, yo quisiera ser como Él, que aunque no lo escuchemos, no lo veamos en la oscuridad, pero Él está mirando la luz que a partir de nosotros el Señor hace salir para todos los necesitados. No importa de dónde vengan, pero ahí está el faro mostrando dónde está el lugar en el que se puede arribar, en el que se puede atracar, donde la nave puede llegar. Esa expresión que debiera ser un júbilo para nosotros. Señor Jesús, contigo nada es lejos. Le dijeron a Felipe, siéntate aquí a mi lado. Y el carro siguió marchando. ¿Y Felipe en qué se iba a regresar? No había moto, no había rutas de taxis, ni siquiera tenía una cabalgadura, un camello. Pero él estaba preocupado era por predicar. El asunto lo resolverá el Señor, no es mi problema. Y se alejaban, cualquiera dice, no, pare, yo le hablo y después usted se va, pero ¿a quién buscaba en Etiopía? Dios tenía la solución en los labios y en el corazón de Felipe. Y un evangelista hace eso, no le preocupa si le toca devolverse caminando, si le toca venirse quién sabe de dónde. Pero lo cierto es que aunque estaba muy lejos, después del bautismo, el Espíritu arrebató a Felipe y se encontró en una ciudad. Algunos dicen que fue que Felipe caminó hasta allá, pero cuando dice la Biblia arrebató a Felipe, Dios es suficientemente poderoso para sacarlo desde donde estaban y ponerlo en una ciudad. Estaban en un lugar desértico y lo puso en una ciudad, pero no para que buscara un hotel o un mesón y descansar, sino que comenzó a predicar en Azoto y en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por eso cuando miramos un mundo tan necesitado, un mundo tan grande, tantos miles de millones de habitantes, podremos decir como nos aconsejó el Señor, es mucha la labor y obreros faltan, Señor. Hacen falta obreros, Señor Jesús. Aquí estoy yo, envíame, pero trae a otros. Es mucha la labor y obreros faltan. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Que Dios nos alumbre el camino y entendamos qué es lo que Él quiere hacer de nosotros. Y quedémonos con este versículo de Hechos capítulo 8, el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, esa pregunta, esa necesidad, tengo angustia, me decía la señora que llamó hoy, he pensado en suicidarme para acabar con todo el sufrimiento, porque ya no aguanto más, no doy más. Pero a partir de ahí había que anunciarle el Evangelio de Jesús y oírla hablar con otra actitud, dejarla conectada, comunicada, entregarle el contacto del hermano Eduardo Darío Tejada, pastor en Cali, para que pudiera seguir y después de hablar con él y decir, sí, yo me encargo aquí, hermano, gracias y aquí seguimos. Qué bueno poder partir de la necesidad de la persona que se comunica con usted. Ese taxista desesperado, esa persona ansiosa que va en el Transmilenio. Parta de ahí. No se deje enredar en hablar mal de la situación social del país, de la corrupción que hay en los que gobiernan. No se deje enredar. Recuerde que estamos puestos como luz para alumbrar por encima de toda esa crisis. ¿Y qué hizo Felipe? Comenzó desde ahí y le anunció el Evangelio de Jesús. Que antes de despedirnos le hayamos dicho que hay salvación, que el Dios Todopoderoso vino a salvar, que es el Señor Jesucristo, y que ahora podemos predicar con toda autoridad el arrepentimiento y el perdón de pecados
en su nombre. Hay una tarea grande, hermanos. Hay muchos por salvar. Y el Señor quiere que después comencemos a decir Felipe el evangelista. Y fuimos a la casa de él. Cuando miremos la labor de pastores y maestros, encontraremos a otros y otros ministerios que veremos en la siguiente semana. Veremos que algunos hicieron la labor de evangelistas, pero su ministerio no era ese. Y estaban ayudando, iban dando ayuda, pero cumpliendo con la obra de evangelista. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que Dios nos ayude para partir de lo que la persona nos muestra, de lo que conoce de Dios, para poderle anunciar el Evangelio de Jesús. Gracias por su atención, hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga. Nos queda solamente orar, pedirle al Señor que nos ayude a guardar esta palabra en el corazón. Hoy no tenemos que salir a buscar transporte, pero podemos orar y voy a pedir al hermano Carlos Fernando que nos dirija en este final del culto. Dios los bendiga, hermanos.